Era millonario, joven, guapo, pero solo hizo falta un accidente para que todo se derrumbara. Paralizado de cintura para abajo, Mateus se convirtió en un hombre amargado, frío y completamente solo. Ninguna enfermera podía atenderlo hasta que llegó Clara. Una mujer sencilla, acostumbrada a batallas mucho mayores que el dolor físico. Lo que ella no sabía es que cambiaría para siempre la vida de un hombre que ya había renunciado a vivir. Esta es una historia de superación, confianza y transformación. Prueba de que el verdadero amor no se impresiona por la fortuna, sino por el carácter que sobrevive a la caída. Quédate hasta el final. Te conmoverás. Antes del accidente, Mateus Delgado era un nombre conocido por solo dos razones: el apellido multimillonario heredado de su familia y los titulares que generaba con su arrogancia y ostentación. Joven, guapo y dueño de una fortuna absurda, vivía rodeado de aduladores, fiestas privadas y decisiones impulsivas. La tragedia se produjo una mañana lluviosa, cuando su automóvil deportivo chocó violentamente contra un camión. Mateus sobrevivió, pero no salió ileso. Fracturas expuestas, hemorragias, cirugías y finalmente la noticia que lo cambió todo. Nunca volvería a caminar. En los meses siguientes, el hospital se convirtió en una prisión. Mateus comenzó a rechazar visitas, a maldecir a las enfermeras y a tirar objetos por la ventana. Ya no era el playboy de los tabloides, sino un hombre paralizado, confinado a una silla de ruedas y lleno de un profundo resentimiento. La rehabilitación se ha convertido en una zona de guerra. Ningún profesional podría quedarse más de una semana. Con cada nueva cara era más cruel. Llamó inútiles a los fisioterapeutas, se burló de las enfermeras y gritó a cualquiera que lo mirara con lástima. Fue en este escenario donde apareció Clara. Joven, de barrio marginal y con mucho esfuerzo en sus estudios de enfermería, estaba acostumbrada a tratar con gente difícil, pero nunca había trabajado con alguien tan amargado como Mateus. El hospital la había llamado como cuidadora temporal, con la esperanza de darle una oportunidad más. Cuando entró por primera vez en la habitación, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. «Otro», murmuró. Ella no respondió. Simplemente organizó los medicamentos en la bandeja, corrió la cortina y dijo que volvería en media hora para aplicar los ejercicios. El tono era firme, sin halagos. Al principio era la guerra. Mateus no aceptaba órdenes, y mucho menos de alguien que olía a alcohol de hospital y a salario mínimo, como dijo una mañana. Clara escuchó, respiró profundamente y continuó. Él no era del tipo que lloraba fácilmente. Tampoco le intimidaban los apellidos. En la tercera sesión, cuando él, furioso, empujó su silla contra la pared, ella se acercó con calma y, mirándolo a los ojos, le dijo: «Si quieres seguir hundiéndote, está bien, pero conmigo te levantarás, te guste o no». Por primera vez, se quedó en silencio. Ella tenía algo que nadie más allí tenía. No le conmovía su dinero, ni siquiera con la tragedia, ni siquiera con sarcasmo. Clara era objetiva. Sabía que el dolor no justificaba maltratar a alguien que intentaba ayudar. Y sabía, más aún, que detrás de ese escudo arrogante había alguien desesperado porque no sabía cómo empezar de nuevo. Poco a poco, los enfrentamientos dieron paso a largas miradas. Mateus seguía quejándose, seguía probando sus límites, pero ella no se echó atrás. Y eso, curiosamente, le hizo respetarla. Un día, mientras Clara aplicaba una estimulación luminosa a los músculos atrofiados de sus piernas, Mateus le preguntó, sin mirarla a los ojos: «¿Por qué sigues viniendo aquí?» Ella respondió sin pensarlo mucho: «Porque lo necesitas y porque creo que puede mejorar». Soltó una risa amarga, pero no la echó de la habitación, como había hecho con tantas otras. Ese pequeño gesto, no ser expulsado,
Fue un logro para quienes siguieron de cerca ese caos emocional. Clara empezó a llegar temprano. Arregla las sábanas, abre la ventana, pon algo de jazz suave que, según supo, le gustaba, aunque no lo admitiera. Ella empezó a notar que tenía insomnio y comenzó a traerle té, pequeñas bondades que no pedían reconocimiento. Mateus, todavía cerrado, empezó a notarlo. Cuando un día ella faltó por un problema familiar, él pasó todo el día mirando el reloj, irritado, inquieto, como si faltara un trocito del día. Cuando ella regresó, él intentó fingir indiferencia, pero al ver su rostro cansado, simplemente murmuró: «¿Está todo bien ahí afuera?». Esto fue un hito. Nunca pregunté nada. A él nunca le importó nadie más que él mismo. Clara sonrió. «Está bien ahora», y continuó su trabajo como si no hubiera notado el cambio. Pero ella se dio cuenta, y él también lo hace. La evolución física fue lenta, pero constante. Mateus ya era capaz de hacer pequeños traslados entre la cama y la silla con menos ayuda. El equipo médico atribuyó esto a la progresión natural del cuerpo, pero Clara lo sabía. Lo que allí estaba cambiando era algo más profundo que nervios y músculos. Fue un corazón que empezó a confiar, un ego que empezó a ceder, un hombre que empezó a reconstruirse desde adentro hacia afuera. Fue en esta etapa cuando empezaron los verdaderos problemas. La familia de Mateus, distante, fría y más preocupada por controlar la herencia que por recuperarla, empezó a aparecer. Un día, su hermana mayor lo llamó aparte para hablar y dejó una insinuación venenosa en el aire. «Esa enfermera, ¿te has dado cuenta de lo apegada que está? ¿De verdad crees que alguien así se acercaría a ti sin ningún interés?». Mateus no respondió, pero esa noche permaneció despierto mirando al techo, inmerso en una duda que le dolía más que cualquier herida. En los días siguientes, Mateus se volvió más introspectivo. Clara notó el cambio inmediatamente. Estaba más tranquilo, más brusco, como si hubiera dado unos pasos atrás en su recuperación emocional. Él no respondió a sus comentarios, miró hacia otro lado, y lo más extraño de todo, evitó tocarla durante los ejercicios. Ella intentó preguntar si había pasado algo, pero él cambió de tema. Fue como si se hubiera erigido nuevamente un muro entre ellos. Clara no insistió, pero dolió. Ella no quería admitir, ni siquiera ante sí misma, lo mucho que ese silencio la afectaba. Lo que Clara no sabía era que Mateus estaba librando una batalla interna. Por primera vez en mucho tiempo, se había permitido confiar en alguien, y justo ahora la duda, plantada venenosamente, estaba carcomiendo su cabeza. «¿Y si todo esto es interés propio?», pensó. Era un viejo miedo de su vida. No saber nunca quién estaba ahí para él o para el apellido Delgado. La diferencia fue que esta vez él realmente quería que fuera real, más que nunca. Clara se dio cuenta de que no tenía sentido seguir insistiendo sin saber el verdadero motivo de aquella separación. En lugar de presionarlo, decidió cambiar su enfoque. A la mañana siguiente, en lugar de comenzar sus ejercicios como solía hacer, dejó un sobre con fotos sobre la mesa. Eran imágenes de un proyecto social en el que trabajaba los sábados, ayudando a niños con discapacidad en comunidades pobres. Fotos sencillas, pero llenas de significado. Una nota adjunta decía: «No se trata solo de ti. Creo en la recuperación porque la he visto antes». Mateus miró aquellas imágenes durante largo rato, sin poses, sin filtros, sin puesta en escena. Solo niños, sonrientes, con aparatos ortopédicos en las piernas, jugando con pelotas y pinturas, mientras Clara los observaba atentamente. Fue entonces cuando lo entendió. Ella nunca estuvo allí por lástima, y mucho menos por dinero. Estuve allí porque realmente creía que ningún dolor debería impedir que alguien empiece de nuevo. Por primera vez en días, Mateus se emocionó. Él no lloró, pero sintió que una lágrima pesada amenazaba con caer.
y eso fue suficiente. La tensión entre ellos se disolvió gradualmente. A última hora de la tarde rompió el silencio. En voz baja, casi avergonzado, simplemente dijo: «Gracias por no rendirte conmigo». Clara asintió y el resto del día transcurrió en paz, sin grandes afirmaciones. No hay necesidad de explicaciones. Ella sabía lo que quería decir y él sabía que ella lo entendía. El vínculo entre ellos, aunque silencioso, era más fuerte que nunca. Pero la familia no estaba dispuesta a aceptar este enfoque tan fácilmente. La hermana de Mateus comenzó a presionar al hospital, exigiendo informes, buscando lagunas en el contrato de Clara para forzar su salida. La madre, que apenas había visitado a su hijo, apareció una tarde acompañada de un abogado, insinuando que la presencia del cuidador era perjudicial para el ambiente terapéutico adecuado. Clara fue llamada por la gerencia y le informaron que su contrato no sería renovado. Motivo oficial: cierre del plan de rehabilitación intensiva. La noticia cayó como un balde de agua fría. Clara no lloró delante de nadie. Recogió sus pertenencias, revisó los registros y dejó una recomendación final escrita para el próximo profesional que se haría cargo de su cuidado. Antes de irse, pasó por la habitación de Mateus para despedirse. No lo era. Me había ido a exámenes. Dejó una nota en la almohada, sencilla y directa. Gracias por confiar en mí. Nunca se trató de tu nombre. Se trataba de quién intentabas ser. Cuando Mateus regresó a la habitación y encontró la nota, sintió que se le revolvía el estómago. Llamó a la enfermera, exigió explicaciones, amenazó con despedir a todo el personal administrativo. Estaba fuera de control. Por primera vez desde el accidente sintió miedo real. El miedo de perder a alguien que había devuelto la vida a sus días. Intentaron convencerle de que era lo mejor, que Clara era solo una empleada temporal. Pero ya no veía a Clara así. Ella fue la única constante verdadera en su proceso de curación. En los días siguientes, Mateus se negó a continuar con los ejercicios. Cerró la puerta de su dormitorio, ignoró a los médicos y no comió adecuadamente. La ausencia de Clara fue un agujero en su día. No era solo cuestión de cuidados. Se trataba del silencio acogedor, de la firmeza en los momentos difíciles, de la forma en que ella lo miraba sin miedo. Se trataba de tener a alguien que viera más allá de la silla de ruedas. Y ahora, por primera vez, volvió a sentirse impotente. No porque no pueda caminar, pero sin saber cómo traerla de vuelta. Entonces tomó una decisión. Pidió que lo llevaran a la administración del hospital. Dejó claro que si Clara no regresaba, finalizaría el tratamiento allí mismo. Fue duro, directo, no fue una petición. Era un requisito. El director intentó argumentar, explicar los riesgos legales, los conflictos familiares, pero Mateus se mantuvo firme. Ella fue la única que creyó en mí cuando yo mismo ni siquiera creía en mí mismo. Si ella no está aquí, nada de esto tiene sentido. Por primera vez, su tono no era arrogante. Era alguien que había comprendido, de primera mano, el valor de estar allí en el momento adecuado. La noticia de la negativa de Mateus a continuar el tratamiento cayó como una bomba en la familia. La hermana, furiosa, intentó convencerlo de que estaba siendo manipulado. La madre apeló a la culpa. ¿No ves que ella quiere controlarte, Mateus? Pero ninguna de estas palabras tuvo efecto. Por primera vez, no cedió a las presiones de su apellido. De hecho, estaba actuando por cuenta impropia, y quizá precisamente por eso la familia estaba tan disgustada. Clara, mientras tanto, retomó su rutina anterior, volvió a ver a otros pacientes, visitó el proyecto social que tanto amaba y trató de mantener su mente ocupada. Pero algo dentro de ella insistía en regresar a aquella habitación, a aquel paciente difícil que poco a poco se había convertido en alguien importante. No por el dinero, no por la trágica historia,
pero la forma en que había comenzado a verse a sí mismo, como si finalmente reconociera su propio valor, y eso, ella lo sabía, era algo raro de ver. 3 días después, Clara recibió una llamada inesperada. Era el director del hospital, reacio, casi avergonzado. Dijo que Mateus había formalizado una solicitud directa, poniendo en un contrato que solo continuaría el tratamiento con ella. No había manera de negarlo. Clara se quedó en silencio durante unos segundos. Ella sabía lo que eso significaba. No se trataba solo de fisioterapia o rutina hospitalaria. Se trataba de confianza, acerca de la presencia, sobre algo que iba creciendo entre ambos y que ahora ya no cabía en silencios contenidos. Al regresar al hospital, Clara fue recibida con sorpresa por sus compañeros y con evidente desaprobación por parte de la familia Delgado. Pero nada de eso importaba. Cuando entró en la habitación, Mateus estaba sentado junto a la ventana. Miró la ciudad exterior, como si esperara algo que quizá no regresara. Cuando vio a Clara, no dijo nada de inmediato. Ella también permaneció en silencio. Se quedaron mirándose fijamente durante unos segundos. Y entonces soltó: «Pensé que no vendrías». Ella respondió con firmeza: «No vuelvo por orden de nadie. Vuelvo porque todavía creo en ti». A partir de ese día, el ritmo de recuperación adquirió nuevo impulso. Mateus volvió a ejercitarse con más disciplina. Aceptó las instrucciones y soportó las molestias de la fisioterapia sin quejarse. Empezó a preguntar más sobre la vida de Clara, sobre lo que hacía fuera de allí. Descubrió que era hija única, que cuidaba de su madre enferma y que soñaba con abrir una clínica popular para ayudar a personas con pocos recursos. Cada detalle la hacía más admirable a sus ojos. Una tarde, mientras Clara ayudaba a Mateus a sostenerse en una barra de equilibrio, él perdió la concentración por un segundo y casi se cae. Ella rápidamente agarró su torso y los dos permanecieron demasiado cerca durante unos segundos. El silencio que se formó fue diferente. Tenía otra intemperatura. La miró como si quisiera decir algo que no pudiera expresarse con palabras. Ella miró hacia otro lado, tratando de mantener el profesionalismo. Pero ambos sabían que había algo allí, algo que estaba creciendo y que ya no podía ignorarse. El rumor de que ambos estaban involucrados comenzó a circular por los pasillos del hospital y, como era de esperar, la familia de Mateus reaccionó con más fuerza. Contrataron un abogado y comenzaron a levantar sospechas sobre el historial de Mindonesientu. Clara, tratando de encontrar cualquier fallo que pudiera justificar su despido definitivo. Revisaron las redes sociales, trabajos anteriores e incluso sus registros académicos. Pero no se encontró nada. Clara estaba impecable, y eso les irritó aún más. Consciente de las insinuaciones de la familia, Clara fue con Mateus y le dejó claro: «Si esto te duele, puedo irme de nuevo. No quiero ser un problema». Pero él fue firme: «No eres mi problema, eres parte de mi solución». Esta fue la primera vez que Mateus habló tan claramente de lo que sentía. No fue una declaración de amor, pero fue el comienzo de algo que iba en esa dirección, un verdadero reconocimiento, y Clara sintió que por primera vez alguien decidía quedarse, aun con todo en contra. Con el tiempo, el progreso de Mateus se hizo visible. Ya era capaz de desplazarse con muletas distancias cortas. Los dolores disminuyeron, los movimientos se volvieron más seguros. Los médicos y terapeutas comenzaron a admitir que su recuperación estaba por encima de la media, aunque parcial. Lo que nadie vio fue cuánto influyó el aspecto emocional en todo esto. Tener a alguien a su lado que creía en él, sin exigirle perfección, hizo toda la diferencia. Fue en este punto cuando la familia se vio acorralada. Mateus ya no era el mismo chico imprudente que había sido antes. Ahora se impuso. Yo cuestioné. Él tomó decisiones por sí mismo.
La presencia de Clara había activado en él algo que ni siquiera los médicos esperaban: el deseo de vivir de verdad. Y aunque la familia siguió intentando separarlos, ya no había espacio para el control. El hombre destrozado de meses atrás se estaba reconstruyendo lentamente, y con él también renacía la esperanza de un futuro que ya nadie creía posible. La rehabilitación física de Mateus progresaba bien, pero era su transformación interna lo que más llamaba la atención. Comenzó a escuchar a otros empleados del hospital, a disculparse por comportamientos pasados e incluso a agradecerles pequeños gestos. El joven arrogante de antes parecía haber desaparecido. En su lugar apareció alguien más consciente, más maduro, más humano. Clara observó esto con silencioso orgullo. Ella sabía que el cambio no era mérito suyo, sino que, de alguna manera, había sido el empujón necesario para que él se mirara al espejo con menos rabia y más aceptación. Un domingo por la mañana, el hospital estaba más tranquilo de lo habitual. Clara llegó con una caja de cartón en sus manos. Dentro había fotografías de niños del proyecto social al que ella ayudó, una camiseta personalizada que había sido hecha para Mateus y un pequeño libro de poemas escritos por una de las madres ayudadas. Estaba visiblemente conmovido. Pasó los dedos cuidadosamente sobre las páginas, como si reconociera un objeto valioso que no tiene etiqueta. Clara entonces dijo suavemente: «Te admiran, quieren conocerte». Mateus tragó saliva secamente. No se sentía preparado aún, pero sentía que significaba algo más, grande que él mismo. La semana siguiente, Clara organizó una visita especial. Con autorización médica y el apoyo de una ONG local, llevó a Mateus al centro comunitario. El lugar era sencillo, con paredes coloridas, juguetes esparcidos por todos lados y niños llenos de energía. Cuando llegó, fue recibido con aplausos y carteles hechos a mano. Al principio estaba desconcertado. Sentí que no merecía eso. Pero a medida que los niños se acercaban a él y lo trataban con naturalidad, comenzó a relajarse. Una niña se le acercó y le dijo: «Eres fuerte, igual que mi hermano. Él también usa muletas». Mateus sonrió por primera vez sin amargura. Aquella visita dejó en Mateus una marca que ni siquiera él esperaba. De regreso al hospital, se volvió más introspectivo durante unos días, pero no era tristeza, era reflexión. Empezó a escribir, algo que no había hecho desde que era adolescente: notas, pensamientos, trozos de recuerdos. Clara encontró uno de los cuadernos en la mesita de noche y, para no invadir su privacidad, leyó un pasaje en el que decía: «Quizás mi mayor tragedia fue lo que era antes de todo esto. La silla me enseñó más que cualquier herencia». Con el tiempo, lo que antes era solo un vínculo profesional se convirtió en un vínculo emocional. Los gestos eran más suaves, las miradas más largas. Aún no habían hablado de sentimientos, pero todo allí gritaba lo que las palabras no se atrevían a decir. Fue en una tarde nublada, mientras Clara lo ayudaba a caminar por el pasillo exterior del hospital, que él le sostuvo la mano por más tiempo del necesario. «No te disculpaste, no lo solté rápidamente y ella tampoco». Era un silencio lleno de todo. Mateus comenzó a hacer planes. Quería visitar los otros centros sociales que mencionó Clara. Estaba pensando en invertir en proyectos de rehabilitación gratuitos. Habló de usar su nombre, ahora con otro propósito. El cambio fue tan visible que incluso los médicos lo comentaron con sorpresa. «Es raro ver una transformación tan completa», dijo uno de los fisioterapeutas. Clara, al oír esto, simplemente sonrió. Ella sabía que no se trataba de ella. Se trataba de su decisión de vivir a pesar del dolor, y nadie podía obligarlo a hacerlo. Era su elección. La familia, al darse cuenta de que ya no podían controlar a Mateus, dio marcha atrás.
La hermana asumió que perdería su puesto al frente del negocio. Su madre comenzó a visitarlo con menos frecuencia, y curiosamente esa ausencia ya no dolía. Por primera vez, Mateusz sintió que estaba rodeado solo por aquellos que realmente querían estar allí. La presencia de Clara, constante, firme y silenciosa, era más fuerte que cualquier apellido, cualquier título, cualquier fortuna. Fue en una reunión con su abogado que Mateusz hizo algo inesperado. Pidió transferir parte de las ganancias de su holding a un fondo para apoyar a jóvenes con discapacidad en comunidades desfavorecidas. Nombró el proyecto con las iniciales de Clara y pidió confidencialidad. No quería exposición. Quería que ella lo supiera un día por casualidad, porque así actuó ella. Lo hizo sin pedir reconocimiento, y ahora era su turno de hacer lo mismo. Esa noche, Clara entró en la habitación para otra sesión de estiramiento. Encontró a Mateusz mirando la ciudad a través de la ventana como lo había hecho en los primeros días, pero había algo diferente en su postura. Mientras ella se acercaba, él le tomó la mano con firmeza y le dijo sin rodeos: «Me preguntaba si, cuando me vaya de aquí, todavía querrás caminar a mi lado». Clara se quedó en silencio por un momento. Entonces respondió, sin dramatismo, sin una sonrisa exagerada: «Depende. ¿Vas a seguir intentando ser el chico en el que te estás convirtiendo?» Él se rió. «Voy». Y en ese momento, sin grandes promesas ni besos de cine, dos personas rotas decidieron empezar de nuevo. No porque fuera fácil, pero como sabían el valor de todo, lo reconstruyeron juntos. Y allí, en aquella habitación de hospital donde antes solo había dolor y tristeza, ahora nació un amor hecho de coraje, paciencia y verdad. Un amor que no dependía de pies bien puestos en la tierra, sino de corazones dispuestos a seguir adelante, incluso sin saber exactamente hacia dónde. Cuando Mateusz fue dado de alta, todo el hospital parecía una escena de despedida. Enfermeras, terapeutas e incluso el guardia de seguridad del estacionamiento se apresuraron a saludarlo. No por su apellido, sino por lo que se había convertido. Clara lo seguía de cerca, pero ahora en una posición diferente. Ya no era solo la profesional que lo trataba, era su compañera de vida, aunque todavía no tuviera etiquetas. Salieron juntos por la puerta principal, bajo la mirada curiosa de los periodistas que habían descubierto la liberación del hijo del Imperio Delgado. Pero esta vez, Mateusz no se escondió. Ni siquiera fue necesario. La primera semana fuera del hospital fue un desafío. La mansión donde creció ahora parecía un lugar frío y recargado. Clara no se sentía cómoda allí y Mateusz lo notó. Por ello, decidió mudarse a un apartamento más pequeño, en planta baja, que fuera funcional y estuviera más cerca del centro donde trabajaba Clara. La actitud conmocionó a la familia. «¿Vas a renunciar a lo que es tuyo?», ellos preguntaron. Él respondió con firmeza: «Estoy construyendo lo que es mío ahora, y no tiene nada que ver con el lujo». Por primera vez, Mateusz tomó decisiones alineadas con sus valores, no con lo que se esperaba de él. Adaptarse a la rutina. Fuera del hospital requirió paciencia. Había aceras mal planificadas, puertas estrechas y miradas incómodas. Mateusz a veces se irritaba, pero Clara estaba allí para recordarle que no tenía que ser perfecto, solo tenía que seguir adelante. Ella lo animó a salir, a enfrentarse al mundo, a tomar posición. Y lo hizo no para demostrar nada a nadie, sino porque ahora quería estar presente, vivir verdaderamente, incluso con las limitaciones. En las redes sociales, la relación de ambos comenzó a generar comentarios. Algunos admirados, otros criticaron. Muchos insinuaron que Clara había dado el golpe. Incluso pensó en irse, pero Mateusz la detuvo. «Vivía con gente que solo quería mi dinero. Tú fuiste la única que se quedó cuando yo ni siquiera tenía movilidad». Esa frase puso fin a la discusión.
Sabían lo que habían vivido, y eso fue suficiente. Pasaron los días y Mateus se involucró con el proyecto social que había creado en nombre de Clara. Juntos comenzaron a visitar comunidades, llevar equipos y contratar profesionales. La popular clínica de rehabilitación despegó más rápido de lo esperado. Clara coordinó los servicios. Mateus se hizo cargo de la estructura. Era como si sus vidas ahora tuvieran un propósito, no solo como pareja, sino como agentes de cambio. Algo que nunca imaginaron que vivirían, pero que ahora tenía todo el sentido. Durante una de estas visitas, una joven en silla de ruedas se acercó a Mateus y le dijo: «Cuando vi tu historia, pensé que nunca sería feliz. Ahora pienso diferente». Él le tomó la mano y le respondió: «No tienes que caminar para lograr lo que quieres, pero tienes que creer que vale la pena intentarlo». La frase resonó por toda la habitación. Clara, desde la distancia, observaba. Me sentí orgulloso. Y no fue de un millonario. Se trataba de un hombre que, incluso después de caer tan bajo, tuvo el coraje de reconstruirse. Mateus comenzó a dar conferencias, entrevistas y, ocasionalmente, rechazó invitaciones de grandes empresas para regresar al mundo corporativo. Quería dedicar tiempo a lo que tenía sentido. La familia, aún resistente, aprendió a aceptar. Ya no pedía permiso, simplemente se comunicaba. Clara, por su parte, mantuvo los pies en la tierra. Continuó levantándose temprano, organizando pacientes y viviendo su profesión con la misma pasión que antes. El amor entre ellos creció discretamente, sin estridencias, pero firme como las raíces de un árbol antiguo. En una noche especial, mientras organizaba un evento benéfico en el jardín de la nueva clínica, Mateus preparó una sorpresa. Ante los invitados, pronunció un breve discurso, agradeciendo a todos, y por último se dirigió a Clara. Simplemente dijo: «Si hoy soy mejor hombre, es porque creíste en mí cuando ni siquiera yo creía en mí mismo. No prometo perfección, pero prometo seguir intentando ser alguien digno del amor que me demostraste». Clara se conmovió, pero respondió con su propio estilo: «Entonces no me decepciones. La fila avanza». El leadership público se rió, y Matthew supo, una vez más, que estaba exactamente donde debía estar. Los dos no se casaron inmediatamente. No hicieron grandes planes. Decidieron vivir un día a la vez. Pero estaban juntos, más que muchos que tienen anillos en sus dedos. Mateus había aprendido que el amor no se trataba de posesión ni de control. Fue cuidadoso. Era construcción. Y Clara había aprendido que incluso los corazones más duros podían florecer si eran tratados con verdad y paciencia. Juntos aprendieron que los nuevos comienzos requieren coraje, pero también ofrecen las más profundas recompensas. Y así, en esa ciudad que tantas veces los juzgó, en ese mundo que tantas veces los separó por clase, estatus y apariencias, un exmillonario arruinado y una enfermera de origen humilde encontraron, el uno en el otro, la versión más hermosa de lo que significa superarse. No para volver a ser lo que eran antes, sino para convertirse en alguien mejor después de todo. Porque al final no se trataba de volver a caminar, se trataba de volver a sentir, y en eso ambos ganaban todos los días. Meses después de la apertura de la clínica, Mateus fue invitado a participar en un premio nacional sobre inclusión social. Dudó, temeroso de la exposición pública, pero finalmente aceptó por una razón. Quería que su historia inspirara en lugar de conmover. El día del evento, Clara acudió, como siempre, sin tacones, sin maquillaje recargado, con la actitud de quien no necesita demostrar nada a nadie. Cuando llamaron su nombre en el escenario, Mateus respiró profundamente, le tomó la mano y los dos subieron juntos. En su discurso no habló de cifras ni de objetivos alcanzados. Habló del dolor, de orgullo, por miedo
y cómo fue necesario perder el control para finalmente ganar dirección. En un momento, miró a Clara entre el público y dijo: «Algunas personas entran en nuestras vidas sin pedir permiso, lo arruinan todo, y luego demuestran que este era el acuerdo correcto desde el principio». El público se quedó en silencio, dio una ovación de pie, pero para él, solo una persona importaba en ese momento. Ella estaba sonriendo, con lágrimas en los ojos, en la primera fila. Después de esa noche, muchas cosas cambiaron. La clínica ganó más visibilidad. El proyecto recibió apoyo de otros inversores y comenzaron a construirse nuevos centros en ciudades cercanas. Mateus y Clara se mantuvieron firmes, compartiendo la rutina, los desafíos, los errores y los aciertos. Pero había algo allí que crecía inevitablemente, el deseo de formalizar lo que ya existía entre ellos. Y fue una mañana normal, tomando café en una modesta panadería, que Mateus, de repente, preguntó: «Si te lo pido, ¿te casarías conmigo con esa misma cara de sueño?». Clara se rió y respondió: «Solo si es con pan de queso en el ramo». La boda fue sencilla. Nada de lujos exagerados, ni revistas de chismes. Solo amigos, pacientes del proyecto, algunos familiares reconciliados con el tiempo. Mateus insistió en entrar con su silla de ruedas, negándose a utilizar cualquier recurso para aparentar normalidad. Quería que todos vieran exactamente en quién se había convertido. Y Clara, vestida de blanco, caminaba hacia él con pasos ligeros pero firmes, como si siempre supiera dónde pisaba. La vida juntos no era perfecta. Hubo días difíciles, cansancio, desacuerdos, pero también hubo respeto, humor, escucha. Su amor no era uno que te tomara por asalto. Fue uno de esos que permanecen. Eso sostiene. ¿Quién te toma la mano en los momentos en que el mundo parece demasiado? Y fue ese tipo de amor el que querían enseñarle a Sophie, la pequeña que llegó a sus vidas 2 años después, proveniente de un proceso de adopción que los desafió aún más. Ella también usó una silla, y también tenía la mirada sospechosa de alguien que ha sufrido demasiado, pero encontró en ellos un hogar. Ver a Mateus empujando la silla de Sophie en el parque, contando historias inventadas y haciendo voces divertidas, era la escena favorita de Clara. Y pensar que aquel hombre, un día, había rechazado incluso mirarse al espejo. Ahora era él quien le mostraba a su hija cómo amarse tal y como era. La silla, que antes era símbolo de dolor, ahora era una herramienta de amor. Y eso lo dijo todo. Clara continuó trabajando en el proyecto, incluso después de que las finanzas mejoraron. Nunca quise el lujo, nunca quise estatus. Su mayor orgullo era ver a los pacientes salir con más dignidad que cuando llegaron. Mateus, a su vez, comenzó a enseñar en universidades, compartiendo su experiencia de vida más que fórmulas de negocios. Dijo que el mayor activo que cualquiera puede acumular es la gente que confía en ti, incluso cuando dudas de ti mismo. Sus noches eran sencillas: una cena ligera, un vino barato, a veces una película vieja, a veces el silencio, a veces solo el sonido de la risa de Sophie resonando en la habitación. Eso fue todo. No necesitaban más que eso, porque después de perder tanto, aprendieron que tener poco, con verdad, vale más que tenerlo todo con vacío, y ese era el legado que querían dejar, no de riqueza, sino de coherencia, de amor sin maquillaje, de esperanza concreta. Pasaron los años, aparecieron algunos pelos blancos, algunos dolores físicos regresaron, pero nada de esto hizo tambalear lo que habían construido. Al contrario, solo reforzó lo mucho que habían ganado. Clara miró a Mateus como si todavía estuviera descubriendo nuevas versiones de él cada día. Y él, a su vez, dijo que solo comenzó a vivir cuando ella apareció por primera vez en la habitación del hospital, con la bata blanca, con coraje en los ojos y con la firmeza de quien no acepta rendirse.
Y así fue como un hombre paralizado por el dolor aprendió a volver a vivir, no por milagro, no por suerte, pero porque alguien creyó y él también eligió creer. Y si algo enseña esta historia es que ninguna caída es definitiva cuando tienes a alguien que te levanta con amor y verdad. Porque a veces lo que te salva no es la cura, es la empresa. Mateus perdió el uso de sus piernas, pero ganó algo mucho más grande, la oportunidad de empezar de nuevo. Y todo esto solo fue posible porque alguien creyó en él antes de que él volviera a creer en sí mismo. ¿Y tú? ¿Quién fue esa persona que te ayudó cuando nadie más estaba de tu lado? Comenta a continuación, tu historia podría inspirar a otros. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like, compártela con alguien que necesite fuerza y esperanza, y suscríbete al canal para recibir más historias que sanan, conmueven y transforman. Aquí, cada vídeo está hecho con el corazón y diseñado pensando en el tuyo. Nos vemos en la próxima historia.